¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este lunes 25 de febrero con este periodismo de vida. Un tema que hoy más que nunca, pues cobra relevancia, pues debido a todo lo que está ocurriendo en este momento al sur del continente, de nuestro continente. Me refiero a esta terrible crisis humanitaria en la que se encuentran millones de hermanos queridos venezolanos, víctimas de esta dictadura atroz del genocidio causado por Nicolás Maduro. Aunque recordemos que este problema tiene ya varias décadas, desde el régimen evidentemente de Hugo Chávez, el anterior dictador venezolano, que solo la muerte logró arrebatarle la dictadura, ¿no? La presidencia. Debido a esta perpetuación de un solo poder que hace y deshace a su antojo, las leyes las modifica a su conveniencia y un dominio de la población a través del ejército, pues muchos venezolanos han dejado su país. Recientemente recuerdan que en diciembre me fui a Perú. Bueno, a Perú, entre Perú y Colombia han llegado más de 6 millones de venezolanos en los últimos tiempos. Ahora, ¿qué pasa con los que se quedan? Con aquellos que tienen que hacer largas filas para comprar alimentos, con los enfermos que no tienen acceso a los medicamentos que necesitan. Bueno, no nomás no tienen acceso, no hay medicamentos. ¿Qué pasa con el dinero, no? El dinero que para ti, para mí representa, pues que se nos quite un dolor de cabeza para poder comprar comida, alimentos. No, ahí el dinero no vale. Estás hablando de la mayor inflación en la historia reciente de la humanidad. Es una locura lo que está pasando. Hay gente, bueno, había un periodista muy cercano que fue a hacer un reportaje y se trajo una bolsa de regreso, una bolsa de dinero, que con eso comprabas un pan. Pero pues no hay ni pan. Es terrible, ¿eh? En estos casos, por ejemplo, el apoyo externo de los países pues pueden significar una presión mediática y humanitaria importante con el objetivo de proteger a los ciudadanos, que eso es lo que importa, que son los que padecen al cabo este tipo de dictaduras. Ahora, las organizaciones internacionales que buscan salvaguardar los derechos humanos pues se encargan precisamente de estos conflictos que van más allá de las disputas entre naciones, porque antes que nada están los ciudadanos, está su integridad, están sus derechos. Esto no siempre fue así. De hecho, los antecedentes de organizaciones como Naciones Unidas pues se remontan a la Segunda Guerra Mundial, una de las más violentas, lo sabemos, librada entre el 39 y 1945. Y recordemos que al aproximarse el fin de esta guerra, las ciudades de Europa y Asia pues ya estaban bastante en ruinas humeantes, donde fallecieron millones de personas y otras tantas se quedaron sin hogar o morían de hambre. Mientras las fuerzas rusas en aquel momento se acercaban, rodeando a los que pues quedaban de la resistencia alemana en la bombardeada ciudad de Berlín. En el Océano Pacífico permanecían infantes de la Marina de Estados Unidos, luchando contra la Armada japonesa, atrincherada, en la isla de Okinawa. Para abril de 1845 se reúnen en San Francisco pues delegados de 50 naciones con el objetivo de crear un organismo internacional para promover la paz, evitar guerras a futuro, en una llamada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Y fíjense, los ideales de este organismo se establecieron en el preámbulo de un acta constitutiva que decía lo siguiente: nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida ha provocado un sufrimiento incalculable a la humanidad. Finalmente, esa acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas
entra en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha en que se conmemora este acontecimiento cada año bajo el nombre del Día de las Naciones Unidas. 3 años después, estamos hablando de 1948, pues la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas redactó el documento que se convierte en esa llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese momento, la presidencia de esta comisión estaba en manos de Roosevelt, de Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt. De ahí, pues ella se caracteriza por una ardua defensora de los derechos humanos, además de la delegada de Estados Unidos ante la ONU. Este documento, atribuido a la inspiración de Eleanor Roosevelt, fue llamado la Carta Magna Internacional para toda la Humanidad, adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En su preámbulo, en el artículo primero, la declaración proclama, sin lugar a equivocarse, los derechos inherentes a todos los seres humanos de la siguiente manera. Hay que escuchar muy bien esto, porque de esto depende lo que hoy no se respeta, lo que hoy se rompe. Si tú no respetas a nivel mundial los derechos humanos, tiene que ver con esto que estamos hablando. La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia y sean libres del miedo y la miseria, que se han proclamado como la más alta aspiración de la gente común. Tener derechos humanos es la más alta aspiración. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y bueno, pues obviamente los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover estos 30 artículos de los derechos humanos que por primera vez en la historia pues se habían reunido y sistematizado en un solo documento. Algo favorable, que se deriva de esto es la unificación que fue de muchos derechos, aunque en distintas formas y redacciones, pero forman parte de las leyes constitucionales actuales de las naciones democráticas. Por eso, y paréntesis, en el concierto reciente de Venezuela, en terribles momentos que vive esa nación, Miguel Bosé, con palabrotas más, palabrotas menos, le dice a la representante de las Naciones Unidas, que es Michelle Bachelet, mueva sus nalgas, así le dijo, mueva sus nalgas a aquí, porque usted, que promueve los derechos humanos, no se ha fijado lo que está pasando en Venezuela. Mueva sus nalgas a este país y resuélvalo. Así le dice Miguel Bosé. Frena una canción, no sé si oyeron ese audio, pero detiene una canción y se dirige muy duramente a Michelle Bachelet. Bueno, mueva sus nalgas. Sí. Que al final de cuentas es dicho de otra manera, pero es lo que muchos países ya le han solicitado a la ONU y a otros. Entonces, si no, ¿para qué sirve la ONU? O sea, si la ONU está hecha para que estos artículos se lleven a cabo en los países que tienen que ver con la ONU, pues ¿por qué no se ha implementado algo duro en Venezuela, no? Sí. Sobre todo que no puedes presumir que defiendes algo que no estás defendiendo. Que fuiste creado para defender algo que no lo estás haciendo, ¿no? No, bueno, imagínate. Por eso es delicada la postura de los países como el nuestro, a través de Andrés Manuel López Obrador, diciendo, somos neutrales. Tú no puedes hoy en día, no puedes, no debes ser injusto, incongruente o atentar contra los derechos humanos. No debes, no puedes. Es lo más mal visto, así debe de ser, porque justamente la historia de la humanidad nos ha mostrado que tenemos que ver por los derechos humanos. Fíjense, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Por qué un negro va a tener un derecho distinto que un blanco? ¿Por qué un homosexual va a tener un derecho distinto? ¿Por qué alguien con dinero va a tener un distinto derecho que quien no tiene dinero?
Esto es el fundamento de las naciones que van en avance y en democracia. Esto. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, habría que revisar de la ONU cuántos de estos artículos, de los 30, pues no se respetan en países con dictaduras, como el caso de Venezuela, pero sobre todo, unirse a las voces de las demás naciones que buscan también garantizar el bienestar de los ciudadanos venezolanos. ¿O qué? ¿Se necesita otra guerra mundial, un holocausto para hacer algo? O sea, tenemos que repetir los mismos errores, las mismas historias de la humanidad de devastación, de genocidios, para entonces decir, no, hay que apoyar los derechos humanos. No, lo terrible es que hay gobiernos que no ven como un peligro una dictadura. Porque si la dictadura estuviera hecha para que todos vivieran bien, pues resulta que eso no es cierto. Se están muriendo de hambre, no hay abasto. México ha pasado una larga historia para no tener un solo jabón, una sola pasta de dientes, pero también así no solo una escuela o un adoctrinamiento, una forma de pensar, sino una multifacética forma de pensar. Nos tomó mucho en la historia avanzar, tener ese desarrollo. ¿Por qué pensar en un retroceso contra los derechos humanos? Eso no está bien. Perdónenme, ¿en qué momento esto se volvió normal en el mundo? No es normal. De eso vamos a hablar el día de hoy. Digo, si es que la cámara se deja, porque la cámara tiene un sonido, la que tengo aquí de mi lado izquierdo, que parece que va a despegar. Sí. ¿Verdad? ¿Pero es esa o es esta? Porque yo creo que... No, miren, tenemos tres cámaras, ¿sí? una frente a mí, lado izquierdo y lado derecho. Y hay una que suena de veras como si fuera a agarrar pista. Sí. No es la izquierda porque se mete mucho en tu micrófono. Como dron. Sí.